La cuenta, presidente, pues, señoras y señores senadores, ¿qué les parece? Perfecto. Bien. Los documentos que ha recibido la Secretaría de la Comisión para esta sesión son los siguientes. En primer lugar, ha ingresado un proyecto de reforma constitucional que se encuentra en primer trámite constitucional de autoría de los honorables senadores señores Alejandro Navarro y Jaime Quintana, que introduce modificaciones en el procedimiento de renovación del estado de excepción constitucional de catastro. También se ha recibido un oficio de la presidenta de la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género, señora Adriana Muñoz, mediante el cual, en cumplimiento al acuerdo adoptado por la unanimidad de los integrantes de dicha instancia legislativa, solicita proseguir a la brevedad la tramitación del proyecto de ley que modifica las leyes número 19.968 y 20.066 para incorporar una medida cautelar especial en favor de las víctimas de violencia intrafamiliar y facultar al tribunal, en casos calificados, a controlar su cumplimiento por medio de monitoreo telemático correspondiente al boletín 9715-07. Dicho proyecto actualmente se encuentra en trámite de comisión mixta y tiene la finalidad de instaurar una protección efectiva a las personas que son víctimas de violencia intrafamiliar. La comisión lo rechazó la enmienda en tercer trámite, como recuerdan sus señorías, y corresponde que la comisión vea cuándo convocar después a la comisión mixta para tratar este tema. También se ha recibido, una comunicación, un correo electrónico de la presidenta del Senado, doña Adriana Muñoz, mediante la cual remite a la comisión un oficio de fecha 10 de marzo del año en curso de la presidenta de la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados, honorable diputada señora Patricia Rubio, en la que se solicita adoptar las acciones pertinentes con el fin de agilizar la tramitación del proyecto de ley en segundo trámite constitucional sobre reforma integral al sistema de adopción en Chile, boletín 9119-18, actualmente radicado en la comisión. Esta última comunicación se relaciona con la que se dio cuenta en la sesión del día de ayer del honorable senador señor Felipe Cas, que también hacía presente la importancia de tratar por la comisión este proyecto de reforma integral al sistema de adopción en Chile. Eso, señor presidente, respecto de la cuenta. Gracias, Rodrigo. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Si no hay palabras pedidas, correspondería, señor secretario, de acuerdo a lo señalado en la sesión del día de ayer, proceder a elegir el presidente de esta comisión. Y yo propondría al senador Pedro Araya para tal efecto. Sí, señor presidente, como bien hace usted presente, hoy día se concreta oficialmente la renuncia de su presidencia y corresponde a la elección del nuevo presidente de la comisión, según lo mandata el artículo 26 del reglamento del Senado. Hay una propuesta del presidente saliente de nombrar al senador Araya presidente de esta instancia. Pregunto a los integrantes de la comisión si están a favor de esta propuesta, si hay unanimidad. A favor, presidente. A favor. Ya, el senador Urresti, la senadora Ebensperger, senador Galilea. Si bien no he tenido la oportunidad de leer el programa de gobierno del presidente Araya, dada la confianza que me merece su persona, voto a favor también. Ya, el senador Buenchumilla. Presidente, dos cosas. Bueno, nosotros en el Senado tenemos un acuerdo de gobernanza, por así decirlo, en torno a las comisiones, y entonces en cumplimiento de eso estamos dándole curso, digamos, a ese acuerdo que se inició cuando partió este periodo legislativo, de tal manera que con mucho gusto apoyamos la designación del senador Pedro Araya, que tiene una vasta experiencia legislativa. De tal manera que voto a favor y colocando una sola condición de que hay una cosa pendiente que después naturalmente conversaremos, pero fuera de cámara, respecto de algunas cosas que él va a traer del norte, pero eso no forma parte del acta, así que con todo cariño.
Ya. Entonces, tomando en cuenta estas votaciones, habría unanimidad, incluido el senador Araya, para nombrarlo como presidente. 5 votos a favor, ninguno en contra. Bien, senador Araya, ha quedado instituido como presidente de la Comisión de Constitución para el periodo legislativo que se inicia ahora. Eso, presidente. Muy bien. Gracias, secretario. Bueno, en primer lugar, como lo señalábamos ayer, agradecerle a Alfonso la presidencia que tuvo el año pasado. Le tocaron momentos bastante complejos, pero supo conducir a la comisión para poder tener un muy buen trabajo legislativo. Así que felicitaciones, Alfonso, por todo lo hecho, y ya más tarde nos encontraremos para la foto oficial y formal. Y también agradecerle a los colegas la confianza para poder presidir la comisión. Decirle al senador Galilea que no se preocupe, que en la página web estará publicada en los próximos días el programa de gobierno aquí en la comisión. Tenemos fuertemente. In extenso. Bien extenso, podrá leerlo en detalle para que nos pueda hacer. Sí. Yo quería participar en el programa de gobierno, justamente. Bueno, por eso lo vamos a someter a consulta el programa de gobierno previamente, antes de que esté publicado. Don Rodrigo, sigamos con, Sí. con los temas de la tabla. Señor presidente, señoras y señores senadores, corresponde continuar con el estudio desde la perspectiva constitucional del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que reforma el Código de Agua. Nos acompañan en esta sesión el señor Nicolás Rodríguez, en representación del Ministerio de Obras Públicas, asesor del señor ministro, quien ha presentado sus excusas, no nos va a poder acompañar por compromisos impostergables que tiene el día de hoy en este horario. Están presentes el director general de Agua, don Oscar Cristi, el jefe de la división legal, señor Eduardo Pérez, y el exdirector general de Agua, señor Carlos Esteves, y además el asesor del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, don Federico Ureta. Eso, señor presidente, respecto de la tabla, voy a poner en un minuto para compartir el texto comparado que estábamos trabajando, para que todas sus señorías y quienes asisten a esta sesión puedan ver su contenido. Estamos en el artículo segundo, transitorio, y había comenzado el análisis de las disposiciones de este precepto que regula diversas materias respecto de los derechos de inscripción de aguas, tanto en el Conservatorio de Países como en el registro que lleva la Dirección General de Agua. Se regula también los plazos en los cuales se tienen que cumplir con una serie de obligaciones, y si no se da cumplimiento dentro de los plazos establecidos en este precepto, hay procesos que llevan a la caducación del derecho de aprovechamiento. Bueno, se vieron las observaciones en la sesión pasada, tanto de los profesores de Derecho Constitucional, profesores especialistas también en temas de agua, sobre esta materia, y también las observaciones de los ex senadores señores Pérez y Álama. Hubo un amplio debate sobre esta materia, y lo que había quedado pendiente en la comisión era continuar con el estudio de lo que se desactúa en el inciso primero, y al final de la sesión el senador Galilea había sugerido o recomendado que los equipos técnicos, junto con el ministro, si no mal me equivoco, habían recomendado buscar fórmulas de acercamiento ante las posiciones que se habían manifestado respecto de las obligaciones y la forma en que están consagradas en este artículo segundo transitorio. Eso, señor presidente. Gracias, secretario. No sé si los equipos técnicos pudieron avanzar algo respecto a la propuesta del senador Galilea ayer, o lo dejamos todavía pendiente ese tema y seguimos con los otros incisos. Presidente. Don Oscar. Bueno, primero felicitarlo por su nuevo cargo en esta comisión. Efectivamente, ayer al final de la sesión entendimos que se nos ha sido un encargo a Carlos Esteves y a mí, en el sentido de buscar un texto que recogiera la mayor parte de los elementos que se trataron en la discusión del día de ayer. Para ser bien honesto, presidente, no entendimos que la sesión iba a ser al día siguiente, inmediatamente al día siguiente. Recibimos la comunicación de la sesión de hoy día y nos pusimos a trabajar, y estuvimos trabajando, Carlos me puede refutar, hasta aproximadamente las 11 de la noche,
tratando de llegar a un texto y pudimos acercar bastante las posiciones. Creo que vamos a llegar con un texto de acuerdo. Carlos debería pronunciarse después de esto, pero nos falta afinar algunos detalles. En general le puedo contar que el trabajo que estamos haciendo va encaminado a, primero, que exista un plazo máximo para la inscripción de los derechos de agua en el conservador de bienes raíces, y si no ocurre aquello, caducan, tal cual como estaba en la proposición. Segundo, reforzar que sea el mismo conservador de bienes raíces el que informe a la Dirección General de Agua de esas inscripciones que se realicen durante el plazo de los 15 meses que estaba previsto para que se realice esa inscripción, de modo de evitar todo lo que podría ocurrir, en el sentido de que sea la persona misma la que informe, que finalmente no llegó el informe, y tenemos un procedimiento un poco complejo. Nos parece mucho más claro que dentro de ese plazo de 15 meses sean los conservadores los que directamente informen a la Dirección General de Agua de las inscripciones que se realizaron. Y las que no se realicen, como señalábamos, caducan. También estamos trabajando en la línea de que se genere dentro del catastro público de agua, que está recogido en el artículo 122 del Código, que básicamente se explicite la existencia de un nuevo archivo público que haría a disposición de cualquier persona, en donde van a quedar registrados todos estos derechos que finalmente se inscribieron en los conservadores de bienes raíces o que estaban ya antes inscritos. Sin más trámite que el estar inscritos los conservadores. ¿Por qué es importante esto? Porque hoy día, para quedar en este registro público de derechos de agua, no solo hay que estar inscritos, sino que tienen que estar perfeccionados, lo cual es una etapa posterior, pero nos parece importante que haya una etapa preliminar en que todo lo que está registrado quede en un archivo público contenido dentro del mismo catastro público de agua. Hay que recordar que el catastro público de agua tiene inventarios, archivos, registros, 15, entonces este sería uno adicional y que tendría ese carácter público, y con eso estaría dando cuenta de la preocupación que todos tenemos de que los derechos primero estén inscritos y que todo el mundo sepa quién los tiene. Y luego estamos trabajando en un aspecto que no estaba considerado antes, que tiene que ver con la posibilidad de que algún conservador niegue la inscripción de un derecho. Entonces, tendríamos que hacernos cargo de esa situación en dos direcciones. Alguien va a inscribir el derecho y no se lo inscribe el conservador. Bueno, eso está de alguna manera recogido en el inciso primero, en que hay un procedimiento para que el afectado reclame, y eso nos parece que tiene dos consecuencias. Uno, que no podría caducar el derecho mientras el juez no resuelva, o si resuelve que hay que inscribirlo, bueno, mandataría al conservador para que lo inscriba, y eso podría estar fuera de los plazos de los 15 meses. Y segundo, que el no poder inscribirlo no se convierte en una excusa, que alguien diga, mire, yo traté de inscribirlo y no pude, y por tanto también tendría que haber un plazo máximo en el cual el afectado puede recurrir al juez para que resuelva la inscripción o no de ese derecho. Esos son básicamente los elementos en los cuales hemos estado trabajando. Tenemos un borrador de articulado que creo que por ustedes mismos, por respeto a ustedes mismos, requiere afinar un poquito más, pero podríamos tenerlo de aquí a mañana ya perfectamente resuelto. Yo sugiero que Carlos pueda complementar lo que he señalado. Gracias, presidente. Gracias, don Oscar. Don Carlos. Buenos días, presidente, y la mejor de la fortuna en su mandato. Son años complejos y son además proyectos muy difíciles los que llegan a esta comisión, como hemos podido apreciar. Efectivamente, el artículo segundo transitorio, tal como viene desde la Comisión de Agricultura,
en un principio tiene una propuesta que involucraba la caducidad de aquellos derechos que no estuviesen inscritos en el conservador de bienes raíces después de un plazo que era de 15 meses más 9. 15 meses, la DGA luego publicaba todo lo que tenía en el catastro, más lo que se había acreditado o informado, porque habían dos mecanismos, el catastro y la mera información, y luego nuevamente había un plazo de 9 meses y después había un listado definitivo. Entonces, la primera conversación que se ha tenido con el Ejecutivo sobre esto es, oye, se mantiene en 15 meses, sumamos los 15 meses más los 9 y se propone como 24, o se mantiene el número de meses que venía a la Cámara de Diputados para simplificar el tercer trámite, que era 18 meses. Pues eso es una primera parte de la conversación. Una segunda parte de la conversación es que la propuesta que me entrega el Ejecutivo y que hemos estado revisando opta procedimentalmente por un procedimiento de caducidad, tal como dice el nombre en el artículo, caducidad, y no extinción. Y en consecuencia, esta caducidad no requiere de un procedimiento. Y eso tiene, siempre es debatible, pero tiene como ventaja, primera ventaja, que es más rápido, que evita un conjunto de judicializaciones, y traslada en este periodo de 15 meses, o los meses que sean, la obligación de acreditar o informar ante la DGA de las personas al conservador de bienes raíces. Yo supongo, el secretario de la Comisión, Rodrigo Pineda, podrá luego señalarlo, que probablemente esto signifique una norma que tiene que contar con el patrocinio del Ejecutivo. Lo revisaremos luego. Es decir, como una indicación formal, si es que es así. El tercer elemento como de la discusión es, bueno, ¿cuáles son las consecuencias de esta caducidad? Entonces, estuvimos conversando que, más allá de que hay una caducidad real, el punto es, bueno, pero ¿cómo se traduce a la realidad? Porque, ¿qué pasa si luego, tiempo después, alguien viene y dice, ¿sabe qué? Venció todos estos plazos, quiero inscribir un derecho originario? Entonces, una de las cosas que estuvimos conversando como posibilidad es que toda vez que el artículo 117 del Código de Agua vigente se refiere a la tradición, y este artículo, encontrarlo en mi código para referirme a él con mayor precisión, este artículo dice: la tradición de los derechos de aprovechamiento inscritos se efectuará por la inscripción del título en el registro de propiedad de agua del conservador de bienes raíces. La constitución y la tradición de los derechos reales constituidos sobre ellos se efectuará por la inscripción en su título en el registro de hipoteca y gravámenes de aguas del conservador de bienes raíces. Entonces, una posibilidad que se planteaba, una de las consecuencias, era que a todos aquellos que no hubiesen aparecido o que se consideren que están caducos no podrán aplicar las normas de tradición, no pueden enajenarse. Tiene una consecuencia, porque es la consecuencia obvia de que esto caducó. Luego la propuesta que nos plantea el Ejecutivo y que a mí me tocó revisar y editar en varios aspectos, aún en calidad de borrador, por cierto, mantiene la idea de acreditar o informar a la DGA de esta inscripción, como se señala, pero para evitar la laguna que significa de que los conservadores de bienes raíces se mandatan para que entreguen toda esta información a la DGA, cosa que ya está. Es una pequeña redundancia, pero quizás necesaria, que ya está, como se dijo en las modificaciones que vienen al artículo 122, parcialmente desde el 2005 y luego modificado desde el 2018, pero claramente tenemos que desde el 2005 al 2018, y por cierto antes de eso, para qué hablar, hay información que nunca llegó a la DGA. Entonces, y como es necesario
recoger esta información y reducir esa brecha, se plantea que igualmente los titulares deben entregar esta información si es que no ha sido entregada por otras vías, como por ejemplo por los propios conservadores. Pero, y en caso de no hacerlo, se plantea una multa, ¿ah? En conformidad a lo dispuesto en los artículos 173 y siguientes. Se mantiene la idea de aumento de plazo para los pequeños agricultores a 5 años, y se mantiene la idea de las exenciones para comunidades indígenas, para comités potable rural, etc. Esa es como la base de lo que ha sido la conversación, señor presidente. Gracias, Carlos. Ofrezco la palabra si algún señor senador quiere hacer algún comentario, si no, para continuar con el resto de los incisos, si podemos avanzar. Presidente. Sí, don Francisco. Presidente, me refiero al inciso primero de este artículo segundo. Yo entiendo que esto se refiere a la obligación que establece este artículo segundo respecto de aquellos derechos de aprovechamientos que están constituidos con anterioridad a la publicación de esta ley. Y entonces este inciso establece la obligación que deberán hacerlo, y para ello le fija un plazo de 15 meses, contado desde la publicación de la ley naturalmente. Y establece una sanción, por así decirlo. Entonces la primera cosa que me llama la atención a mí es la naturaleza del plazo, porque este es un plazo no para, digamos, un plazo fatal para interponer una acción o interponer un recurso o presentar una demanda, sino que este es un plazo de caducidad, en el sentido de que dentro de los 15 meses debe estar practicada esa inscripción en el registro de propiedad de aguas del conservador de bienes raíces competente. O sea, la persona que no tenía inscrito esos derechos tiene un plazo de 15 meses para inscribir esos derechos. Si no lo hace, entonces sobreviene la caducidad. Entonces uno se pregunta aquí cuál es la diferencia entre la caducidad y la extinción. Bueno, la extinción dice relación más bien con la extinción de las obligaciones, que el Código Civil señala un conjunto de formas como se extinguen las obligaciones, entre los cuales está la prescripción, y la prescripción extingue la acción, pero no el derecho mismo. En cambio, yo entiendo que la caducidad extingue tanto el derecho como la acción, o sea, es más contundente. Caduca el derecho aquí de aprovechamiento de agua en este sentido, termina. Y después le agrega una obligación, en el sentido de que inscrito este derecho en el registro de agua, dice que tiene que entregarlo a la Dirección General de Agua el correspondiente certificado de dominio. Ahora, esta misma obligación la tiene el conservador de acuerdo al artículo 122. Entonces yo digo, será bueno que haya dos obligaciones, una del conservador y otra la del interesado que regulariza, digamos, sus derechos de aprovechamiento. Entonces, a mí me parece que no creo que pueda ser interpretado como que el plazo de 15 meses tienen que estar todos los trámites, incluidos los problemas que pueda tener en el conservador, si es que éste la rechazara por motivos formales o de otra naturaleza. A mí me parece que
Lo importante es que él haya regularizado y el trámite del conservador es un trámite posterior, digamos, que tiene por objeto la publicidad, pero que no dice relación con el derecho mismo, entonces es un trámite adicional. Entonces, presidente, yo no tengo inconveniente en que pudiéramos optar, si le entregamos la obligación a la Dirección General de Agua de mandar el correspondiente certificado de dominio para el registro de catastro público de agua de la DGA, o se lo entregamos al titular. Entonces creo que si resolvemos eso podemos avanzar en el inciso primero, digamos, para ir terminando, digamos, con esto. Gracias, presidente. Gracias, senador Buenchumilla. Ofrezco la palabra. Carlos Esteves, presidente. Don Carlos. Presidente, de algún modo lo que nos solicitó en la sesión de ayer la comisión a los dos asesores para esta discusión, que son en efecto el señor director de agua y mi persona, fue buscar una fórmula de articulado que mantenga las ideas principales, pero se haga cargo de algunos temores que fueron señalados en la propia sesión. Entonces, lo que se ha estado trabajando es el conjunto del artículo, no un inciso. Luego, aclarar lo siguiente. Despejarlo. El artículo segundo, transitorio, se refiere a los derechos de aprovechamiento que fueron constituidos por acto de autoridad competente antes de la publicación de esta ley. Porque los que se han constituido por acto de autoridad después de la publicación de esta ley, se va a aplicar lo dispuesto en el artículo 150. Es decir, aquellas regularizaciones o aquellas concesiones de un derecho real de aprovechamiento. Es la propia DGA la que en el procedimiento debe hacer estas inscripciones. En consecuencia, hacia adelante, cuando se constituyen por acto de autoridad, esto deberá quedar resuelto. Hacia atrás, tenemos de que hay muchos derechos con muchas mutaciones, posesión efectiva, fraccionamiento, etcétera, que no fueron inscritos o cuyas mutaciones no fueron inscritas. Y muchos de ellos no fueron recogidos por los conservadores, ya sea porque son anteriores al 2005 o porque entre el 2005 y el 2018 se estimaba que el 50%, es una estimación, de los conservadores estaban cumpliendo con esto. Entonces, es por ello que se estimaba necesario diferenciar todas las inscripciones que se hagan desde la publicación de esta ley hasta 15 o 18 meses, o lo que se determine después de la publicación de esta ley. La obligación que se establece es que los conservadores tienen que entregar la información. No es una obligación de los titulares. Y esos son los casos en que podría haber una caducidad. Pero también se señala, y aunque parezca una redundancia, pero es como un mecanismo para reducir la brecha de desinformación, de que un conjunto de derechos antiguos y su fraccionamiento que estuvieron inscritos en su oportunidad, pero que luego de estar inscritos, y por tanto los derechos están inscritos en el conservador de bienes raíces, tuvieron mutaciones o fraccionamientos, los titulares igualmente acrediten o entreguen esta información, pero no tiene como sanción la caducidad. ¿Qué es lo que se está planteando? Sino que multas. Estableciéndose entonces que ambas cosas son necesarias, pero que obviamente en el caso de la no inscripción en el registro del conservador, la sanción es absoluta, o sea, es la caducidad. Ese es como el esquema de la discusión. La segunda cosa, solamente para aclarar, ¿qué pasa entonces con aquellos derechos antiguos
incluso anteriores a la dictación del Código del año 81, que después de la publicación de esta ley sean objeto de regularización. Es decir, se dice finalmente por un acto de autoridad que este derecho existía de antes. Bueno, esta norma naturalmente no se hace cargo de esa situación, porque esta norma, el encabezado, en ambas versiones, en la versión que viene de la Comisión de Agricultura y en la que se ha trabajado en el Ejecutivo, se refiere a aquellos derechos constituidos con anterioridad a la publicación de la ley, y en el caso que estamos hablando ahora aún no han sido constituidos, y lo que va a haber es una regularización, un reconocimiento de que existían de antes. Y en consecuencia, cuando eso ocurra, se aplica el artículo 150. Lo aclaro porque en la sesión anterior se manifestó también esa duda, presidente. Gracias, Carlos. Ofrezco la palabra. Presidente. Don Rodrigo. A mí me parece que particularmente la última intervención de Carlos ayuda mucho a aclarar y a intentar resolver y a llegar a una redacción que sea común en este segundo transitorio. ¿Por qué? Porque es bien bueno puntualizar. Todo lo que se vaya a regularizar a contar de la vigencia de la ley va por un camino distinto de este artículo. Todos aquellos derechos que habían sido otorgados por acto de autoridad, se les da un plazo para inscribirse en el conservador. Si es que no se inscriben dentro de ese plazo, yo ya lo dije ayer, me parece de toda lógica que puedan caducar, porque no se ha perfeccionado el acto, y el acto jurídico del otorgamiento de los derechos de agua tenía un requisito perentorio, que era inscribir dentro de determinado plazo en el conservador de bienes raíces. No lo hizo, bueno, usted es un despreocupado, un indolente, perdió, y si quiere los derechos de agua, parta con el trámite de nuevo. Entonces, esa sanción yo la comparto, porque entre otras cosas, hay análisis que dicen que hay mucha gente que no inscribe en el conservador de bienes raíces simplemente para evitarse el tema del pago de patentes por no uso, en fin. Así que está correcto eso. Y están finalmente aquellos derechos de aguas que están regularizados, perfectamente regularizados, fueron otorgados legalmente y se inscribieron en el conservador de bienes raíces antes de la vigencia de esta ley, qué sé yo, y está todo en regla. Y lo que queremos es tratar de juntar toda la información, porque de eso se trata este artículo finalmente, en buena parte, de juntar toda la información. Acá tenemos que obligar a que el Estado, a través de todos sus mecanismos, obligue y sea eficiente en que toda la información vaya a la DGA, y que la DGA, por supuesto, también sea capaz de administrar bien todo eso. A mí me gusta en esto ocupar el símil de la tierra. Así como la DGA tiene que hacer gestión sobre el agua, las municipalidades, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, impuestos internos, etcétera, hacen gestión sobre la tierra. Y tiene una serie de mecanismos, y son mecanismos bastante que han funcionado muy bien. Pueden catastrar, pueden ir, retasar en base a información que existe en la municipalidad, en base a información satelital, pueden hacer un montón de cuestiones. Los conservadores, los notarios tienen una serie de obligaciones respecto a las escrituras públicas que se tienen que informar. No se puede vender nada si es que no tiene pagadas las contribuciones, tiene que tener su certificado de rol, en fin, hay una serie de mecanismos que perfectamente se pueden homologar a lo que estamos buscando. Pero mi única discrepancia, pero en la última intervención de Carlos me parece que ya estamos llegando a buen puerto, es que aquellos que estaban completamente regularizados, igual queremos que manden las cosas a la DGA. Ahí la sanción, a mí me parece, no puede ser la caducidad o la extinción de los derechos, porque parece completamente desproporcionado. Pero una multa sí que me parece perfectamente procedente. Así como también creo que debiéramos imponer a los conservadores, que es un servicio del Estado finalmente, de que ellos mismos hagan todo el estudio y también le envíen a la DGA
todos los estudios, todos los registros de agua, todas las inscripciones que ellos tengan para poder juntar y hacer todo esto algo orgánico, algo además que sea un mecanismo permanente en el tiempo y que le permita a la DGA hacer la gestión de cuenca correspondiente, ya sea de aguas superficiales, ya sea de aguas subterráneas, de todas. Entonces, presidente, yo me atreví a sugerir, yo había tenido la posibilidad, sabía que habían trabajado ayer hasta como las 11 de la noche, hoy día en la mañana creo que algo alcanzaron, yo le quería sugerir de que independiente de que pudiéramos seguir opinando, de que postergáramos la votación respecto de este artículo segundo transitorio, no votemos ningún inciso, sino que porque es un universo en sí mismo, y le demos la oportunidad a Carlos y a Oscar de que nos planteen algo que eventualmente sea satisfactorio para todos los integrantes de esta comisión. Eso quería señalar, presidente. Gracias, Rodrigo. Ofrezco la palabra. Si a la comisión le parece, acogeríamos la propuesta del senador Galilea, y yo lo que les pediría es que si hay alguna otra observación que no hayamos discutido el día de ayer respecto al segundo transitorio, poder hacerla presente ahora, de forma tal de que se puedan llevar esa visión tanto don Oscar Cristi como don Carlos Esteves para la redacción final que nos van a proponer como comisión. Entonces, no sé si hay algún punto adicional del artículo segundo transitorio respecto a los cuales hay alguna duda por parte de algún senador o senadora. Perdón, presidente, este ya es el último artículo que votamos en Código de Agua, ¿no es cierto? Sí, presidente. ¿Sí? ¿Está el último? Presidente. Senador Durresti. Sí, mira, yo avanzo y me parece bien que estamos concordando un mecanismo para las distintas situaciones. Yo lo único que difiero respecto de lo que ha dicho el senador Galilea en el último momento es que, claro, aquellas personas que tienen constituidos sus derechos tienen una situación distinta, pero yo creo, estimado Rodrigo, que hay que darle más obligaciones, hay que ponerle obligaciones al conservador de bienes raíces, porque ellos tienen que hacer el trabajo para el registro. No creo que debiera haber un relajo en normativas de caducidad respecto de quien no lo hagan. Porque tú bien lo indicas, Rodrigo, de que mucha gente no lo inscriben precisamente para evitarse el pago de derechos o que opere la extinción por no uso. Entonces, si algo que nosotros hemos aprendido, que en el sistema del Código de Agua tenemos esta incertidumbre, la incerteza de saber la opacidad, como yo he señalado. Entonces, más que en algunos u otros una sanción o una multa, muchas veces esas multas no son posibles aplicar porque no sabemos, esto es algo kafkiano, porque no se pueden aplicar las multas porque no sabemos qué es lo que hay inscrito. Entonces, tal vez una fórmula es obligar de manera perentoria al conservador de bienes raíces a inscribirlo por vía administrativa. Directamente tendrán que, y será responsabilidad del consejo, del conservador, no sé, buscar una fórmula, sí, entendiendo la particularidad, esos derechos ya estaban inscritos, pero evitemos cualquier fuga o cualquier relativismo en relación a esta importante obligación. Gracias, Rodrigo. Sí. Yo me quiero quedar con lo último que dijo el senador Durresti, de que aquí hay que evitar, y efectivamente la norma tiene que evitar que queden áreas oscuras, por así decirlo. Áreas en que nadie sepa quién tiene, quién no tiene, por qué tiene, dónde tiene, en fin. Ese criterio es completamente compartido, yo creo que por todos, y yo creo que Oscar y Carlos, naturalmente, que así lo entienden también. Así que yo, bueno, le daría esa oportunidad. Y si me permite, presidente, un minuto de confianza, quería plantear otra cosa más, que va más allá del segundo transitorio, que es algo que había tenido la oportunidad de conversar con el expresidente Alfonso Durresti, pero como el expresidente ya perdió todo el poder, tengo que hablarlo con usted.
voy a suponer de que concordamos algo en el segundo transitorio. Yo me daría la oportunidad, presidente, de que hagamos, no sé si una o dos sesiones, o por último, hacer algo fuera de comisión con los asesores, para revisar y volver a darle una vuelta a los puntos, a los poquísimos puntos en que no logramos ponernos de acuerdo. A ver si ya, mirado todo esto en su conjunto, somos capaces de resolver esos puntos de no acuerdo, porque si fuéramos capaces de buscarle ahí algún ajuste, yo creo que estaríamos en condiciones de proponerle a todas nuestras bancadas y al Senado en su conjunto un avance muy rápido en este proyecto que me parece extremadamente trascendente. Es decir, ya con todo lo que se acordó en agricultura y en recursos hídricos, si nosotros somos capaces de llegar a algo desde el punto de vista constitucional, vamos a la sala para que se vote en general, pero con la indicación o con el mensaje de que ya está todo razonablemente bien resuelto por todas las comisiones, creo que daríamos un paso hacia adelante. Entonces, yo por supuesto que no sé si esto era parte de su programa de gobierno, pero yo creo que sería un muy buen ejercicio poder llegar a algo así. Como digo, podemos destinar alguna sesión o hacer un trabajo paralelo para ver si se da el espacio para lograr cerrar todo esto. Gracias, presidente. Presidente. Rodrigo Peñaluz. Sí, yo un poco en el mismo sentido de lo que aquí se ha estado discutiendo y señalar que estoy de acuerdo con que se nos tratara de presentar un texto que mejorara la redacción. Algo dijo también ayer el senador Buenchumilla, ¿no es cierto? Y lo quisiera y que pudiera tanto Carlos como Oscar presente y si lo pudieran revisar, porque cuando se habla de que, sobre todo los derechos inscritos, ¿no es cierto? Porque los no inscritos me queda claro, pero cuando un derecho está inscrito y el hecho de no presentar el certificado a la dirección de agua, entendiendo la importancia del catastro, pero que eso pueda significar la extinción o caducidad. También uno puede recordar la Ley de Procedimientos Administrativos 19.880, señala en uno de sus artículos que la Administración del Estado no puede pedirle a los particulares ningún documento que obre en poder del Estado, en ninguna institución del Estado. Entonces, acá no solamente tú le estás exigiendo algo que obre en otra institución, como es el conservador de bienes raíces, sino que, además de pedírselo, le estás imponiendo una grave consecuencia de no entregártelo. Entonces, me gustaría que viéramos cuál es la consecuencia jurídica de transgredir lo que establece esa ley que fija los procedimientos de la Administración del Estado, ¿no es cierto?, 19.880. Y lo otro, que también ayer, cuando vimos todas las observaciones que hacían los profesores, se discutió, o no se discutió, sino que se leyó que una de las observaciones, y a mí me quedó dando vuelta, era si en la eventualidad que se estableciera esta excepción, en los otros casos, el concepto adecuado era caducidad o extinción del derecho de aprovechamiento de agua. Y a mí también eso me hizo ruido, porque efectivamente jurídicamente pareciera que más una extinción del derecho que una caducidad. Son las dos dudas que tengo, presidente. Gracias. Gracias, Lu. Ofrezco la palabra. No sé si don Oscar o Carlos quieren contestar la duda que tiene la senadora Experger. Alfonso. Presidente. Sí, Alfonso, tiene la palabra. Sí, Pedro,
sugerir, independiente de la respuesta, yo creo que estamos avanzando o clarificando varias situaciones, dudas que se acotan un poco. Yo creo que sería tal vez importante mandatar, como tenemos ya un par de días más para trabajar hacia la próxima semana, con estas recomendaciones poder hacer una propuesta global de articulado y poder concentrarnos para ello, más que la contestación ahora. Yo creo que lo del UE es real lo que ella plantea, pero creo que esas observaciones debieran venir en debieran venir en una reacción íntegra que nos satisfaga y que creo que pudiera alcanzar un alto grado de consenso y tener resuelto. Si hay que agregar un inciso, poder aclararlo o eliminar otro, más que lo que en un momento habíamos pensado de ir votando uno a uno, lo cual nos va a hacer perder tiempo y tal vez perder la coherencia del artículo. Entonces, por eso me permito sugerir que le demos los insumos, nuestros equipos trabajen también de aquí a la próxima semana y poder en una o dos sesiones la próxima semana votarlo en íntegro. Gracias, Alfonso. Ofrezco la palabra. Presidente. Don Rodrigo. No, Pancho, yo estaba diciendo que estoy de acuerdo con lo que dijo el senador Urresti. Senador Buenchumilla, presidente. Pancho. Presidente, sí, para terminar una cuestión de procedimiento, yo creo que pudiéramos encargarle a nuestros asesores, a Oscar y Carlos, que nos hicieran una proposición respecto de este artículo segundo transitorio, y eso proceder a examinarlo y a votarlo en la próxima sesión. Y también pudiéramos terminar echándole una mirada general a todo lo que hemos trabajado durante estos meses en atención a lo extenso y complejo del proyecto de ley. De tal manera que también soy partidario de echarle una mirada general antes de dar por despachado el proyecto, y a lo mejor podemos afinar algunas cosas o mantener nuestras discrepancias dependiendo de la mirada que tengamos. Pero entonces me parecería a mí que pudiéramos adoptar ese acuerdo, digamos, de encomendarle a nuestros asesores, votarlo en la próxima sesión, echarle una mirada general y de esa manera despachar el proyecto. Gracias, presidente. Si no hay más palabras pedidas, entonces le pediríamos a nuestros asesores que puedan trabajar en la redacción del segundo transitorio, lo votaríamos en la próxima sesión y obviamente haríamos una revisión general del texto, y como lo plantea el senador Galilea y lo ratifican el senador Durresti, la senadora Nispeguen y el senador Buenchumilla, poder revisar los artículos a ver si podemos tener puntos de acuerdo ahora que ya hay una mirada más global y el proyecto en su conjunto ya ha sido votado en su totalidad. Porque claro, sería que pudiéramos llegar con un texto consensuado a la sala, porque sin duda eso va a facilitar mucho el debate en la sala del Senado. Entonces, por llamar, los puntos de conflicto están bastante claros, entonces podríamos buscar alguna fórmula de aproximación a ver si se pueden resolver, si no, se mantendrían las discrepancias y sería con esas discrepancias a la sala. Muy bien. ¿La palabra? Muy bien. Perfecto, presidente. Sí, démosle entonces. Sí. Bueno, si no hay ninguna palabra más pedida, entonces damos por terminada la sesión y le encargamos a nuestros dos asesores, don Oscar Cristian y Carlos Esteves, que nos puedan preparar la redacción del segundo transitorio para la próxima sesión de la semana siguiente. Muy bien. Muy bien. Entonces, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias. ¿Mañana hay sesión, presidente? No, la próxima sesión va a ser el lunes en la mañana. Súper. Gracias, presidente. Chao, nos vemos. Muy bien. Hasta luego, presidente. Chao. Adiós.